Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Vamos a presentar un libro que tenéis aquí delante que fue premiado por la Universidad de Jaén con un premio de ensayo en el certamen de creación literaria internacional Miguel Hernández en el año 2021. El libro está dedicado al proceso creativo y está dividido en dos partes. En la primera hablo en general del proceso creativo desde la perspectiva de la psicología de Jung y también de las investigaciones en torno a este tema que hizo Anton Ehrenreich, este psicólogo que tenemos aquí detrás, que es un personaje muy interesante por cuanto sus intereses abarcan campos bastante distintos. Él era abogado, además de psicólogo, era un pianista de cierto prestigio, era dibujante también y sobre todo era estudioso de los procesos creativos. Entonces él se dedicó a analizar los símbolos que aparecen en las obras de creación, ya sea el campo en el que sea. Él estudió principalmente el campo de la literatura, el campo de la música, el campo de la pintura, fundamentalmente. Pero tenía bien claro que las fases por las que atraviesa el creador son las mismas fases cualquiera que sea la disciplina en la que se realiza el acto creativo. El acto creativo tiene que tener unas características especiales, no puede ser simplemente, hay que distinguir lo novedoso de lo propiamente creativo. Cuando hay creatividad hay un incremento en nuestro nivel de conciencia, concretamente en el nivel de conciencia del creador, naturalmente. Y entonces eso implica una serie de transformaciones internas que obligan a la estructuración y desestructuración parcial de la conciencia, lo cual lleva implícito en sí una serie de invasiones de energía inconsciente que producen determinados efectos y que Ehrenreich estudió y entendió que hay símbolos de diferente tipo según sea el estado del proceso en el cual se encuentra el creador, ¿no? Entonces yo voy a ir un poquito deprisa porque quiero luego detenerme en la segunda parte del libro con más atención, en la cual se estudia un proceso creativo bien concreto, que es el proceso de creación de las pinturas negras por parte de Goya, que es un conjunto bastante interesante y que está un poco arrinconado actualmente y que en mi opinión no se le presta la atención que merece. Entonces voy a detenerme un poquito más en ese proceso creativo, que como digo es la segunda parte del libro que estamos presentando, y que para entender concretamente lo que vamos a ver en las distintas obras que integran el conjunto de las pinturas negras, es interesante que veamos estas investigaciones de Anton Ehrenreich, aunque sea un poquito con cierta rapidez, un poquito con rapidez. El proceso creativo siempre pasa por una serie de fases, concretamente por 4 fases. Y en cada una de esas fases aparecen unos símbolos particulares que son las que nos indica el momento en el que está el creador. De manera que nosotros en las obras podemos analizar y detectar estos símbolos y reconstruir todo el proceso, que es lo que resulta más interesante. Entonces, en la primera fase aparecen una serie de símbolos que tienen carácter oral, ¿no? Son símbolos que están representados por realidades muy diferentes, pero que de manera inconsciente se refieren todos a la oralidad. Por ejemplo, un símbolo oral, que inicialmente puede parecer que es algo lejano, por cuanto la forma, un símbolo de carácter oral, un símbolo que se refiere a la energía psicológica de carácter oral, del nivel oral, es el fuego. El fuego, por ejemplo, en el habla propia de todas las personas,
se utilizan frases que delatan la procedencia oral a nivel inconsciente de esta energía simbolizada por el fuego. Por ejemplo, se dice que las llamas lamen la fachada del edificio, por ejemplo. Eso es una expresión característica muy utilizada que revela esta relación entre el fuego y la oralidad. Entonces, también se dice el fuego devoró un bosque entero, ¿no? De manera que es un símbolo oral. El devoramiento, el corte, también es un símbolo que hace referencia a una energía que originalmente tiene carácter oral. El corte también está en relación con el propio pensamiento. Tenemos que pensar, inicialmente nos puede parecer un poco alejadas estas dos realidades. El pensamiento puede parecer que con la oralidad está poco relacionado, pero no es así. Hay que tener en cuenta que inicialmente el lenguaje se inicia a través del órgano de la boca, cuando intentamos poner nombre a las distintas realidades de nuestro entorno, pues utilizamos el órgano de la boca. Y poner nombres a cada realidad no es más que tomar conciencia de esas realidades, de manera que ahí tenemos el germen del pensamiento. Esa energía posteriormente evoluciona y es lo que se transforma en pensamiento. Tenemos que pensar que el pensamiento analítico es un instrumento intelectual que sirve para diseccionar la realidad en sus partes componentes, de manera que podamos llegar a la esencia de esa realidad o al funcionamiento de esa realidad, ¿no? De manera que ahí tenemos también la relación entre pensamiento, instrumentos cortantes y oralidad. Finalmente, pues es bastante conocido, sobre todo desde las obras de Freud, el famoso complejo de castración que él sacaba a colación con cierta asiduidad y que refleja la incapacidad del individuo para actuar en un determinado terreno o la situación en la que se puede sentir el individuo. El creador, por tanto, en esta fase pasa por una serie de situaciones de este tipo en donde se experimenta ese ataque de la energía oral. Entonces, en un segundo momento, Ehrenreich descubrió que el tipo de símbolos que aparecen están en relación con la analidad, lo cual puede parecer también algo bastante lejano. Pero hay que tener en cuenta que la energía psíquica se va desarrollando en distintas fases según sea el órgano que el niño utiliza predominantemente para relacionarse con el mundo exterior. Entonces, en un primer momento hemos dicho que es la boca. A través de la boca se relaciona con la madre, a través de la boca recibe la gratificación del mundo exterior por la alimentación, luego el lenguaje del que ya hemos hablado, y en un segundo momento el niño aprende una cosa muy importante, que es el control de sus esfínteres. En torno al año y medio, el niño aprende a controlar sus esfínteres. Y aunque esto parezca una cosa relativamente alejada de la realidad, resulta que es la primera acción en donde el individuo percibe que la voluntad del yo puede imponerse a los impulsos naturales, a los impulsos que percibe a través del inconsciente. El impulso de la evacuación puede el niño aplazarlo, retener la evacuación y realizarla posteriormente controladamente. De esta manera, por esa experiencia aparentemente tan trivial, para el resto de la existencia queda en el inconsciente grabada la relación entre el poder del yo y la capacidad del yo para la retención y por tanto para la acción con la analidad. Y eso es una relación inconsciente que se aparece inesperadamente en otros momentos de la existencia. Hay muchos ejemplos muy característicos y que además pueden llamar mucho la atención, evidentemente. Yo, concretamente, en el primer libro que escribí sobre Goya, que es este que tengo aquí doy varios ejemplos de cómo la analidad está relacionada con aspectos que se relacionan con la capacidad del yo para actuar, para retener y para fortalecer la propia conciencia, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos que en esta segunda fase anal del proceso creativo van a aparecer símbolos relacionados con todo esto. Hay que tener en cuenta que la capacidad del yo para retener el flujo vital o para oponerse a los impulsos naturales, en última instancia, ¿cuál es la retención del flujo vital más extrema?
pues lo que produce la muerte, evidentemente. Entonces, símbolos relacionados con la muerte, con el enterramiento, con el atrapamiento, con la represión, con el golpe mortal, van a ser lo que aparezca en esta segunda fase, ¿no? Y si nosotros estamos analizando cualquier obra de cualquier tipo de arte o de lo que sea, pues veremos que de repente puede aparecer un símbolo que no sabemos qué relación tiene con las cosas y que, sin embargo, si nos atenemos a la estructura inconsciente de todo el proceso, pues tiene una perfecta coherencia. Entonces, en este segundo fase del proceso creativo, las experiencias subjetivas del creador son de tipo depresivo, mientras que en el primer momento las experiencias subjetivas eran el ataque oral de la energía inconsciente y la sensación subjetiva era más bien de carácter angustioso. Ahora, si antes era la angustia, ahora es la depresión lo que predomina. Y entonces llegamos al tercer momento del proceso creativo en donde aparece la idea que da solución al problema que estemos analizando, a la obra concluya la obra que estamos realizando, etcétera, etcétera. Aquí ya cesan esos ataques de la energía inconsciente sobre el ego, y entonces el sentimiento que aparece es un sentimiento de casi de identidad con todo el mundo exterior que nos rodea. Aparecen símbolos muy estudiados sobre todo por Jung, que son como símbolos que reflejan la unión de los contrarios, puesto que todo conflicto se percibe a nivel inconsciente como el choque entre dos elementos contrarios, ¿no? Entonces aparecen aquí símbolos como el mandala, el niño divino, y acompaña al creador esta sensación que Ehrensvärd llama oceánica, un sentimiento oceánico de unión casi mística, podríamos decir, entre comillas, ¿no? De unión con todo lo real, ¿no? Entonces, yo he querido pasar muy rápidamente por estos tres tipos de símbolos que aparecen en estas tres fases, porque luego los vamos a encontrar concretamente en los distintos momentos de creación de las pinturas negras, que es lo que vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no? Que es la segunda parte de este libro, que, como digo, y claro, en la primera todo esto que acabo de explicar en tres palabras pues está explicado con mucha más amplitud y más ejemplos, etcétera, etcétera. Pero ahora ya yo creo que es interesante que veamos un poquito el proceso de las pinturas negras, porque realmente es una obra muy, muy interesante que debería de reclamar mucha más atención de la que realmente reclama, ¿no? Lo primero que hay que pensar es que hay una serie de circunstancias personales en Goya que terminan provocando esta creación, que no es una variación por el simple gusto de buscar un lenguaje nuevo y distinto a lo que él utilizaba habitualmente, sino que es un proceso que constituye un verdadero enfrentamiento con las obsesiones más profundas que en aquel momento le tenían bastante perjudicado, podemos decir, bastante preocupado, en fin. Y este proceso se debe a que Goya había descubierto, más o menos por casualidad o por no casualidad, una cuestión que hoy en día se utiliza a nivel terapéutico por casi todos los psicólogos que hay actualmente, ¿no? Y es el hecho de que cuando nosotros somos capaces de exteriorizar una fantasía inconsciente, ya sea a través de la pintura, de la literatura, del teatro, en fin, de cualquiera, se produce un rebajamiento de la tensión. De manera que la vivencia de las fantasías inconscientes produce esa disminución de la tensión interna, con independencia de que el sujeto que vive esta exteriorización sepa o no sepa interpretar intelectualmente su propia fantasía. Eso lo explica Jung de manera bastante gráfica. Dice, en la medida en que la comprensión intelectual de la fantasía forma parte de la vivencia de esa fantasía, en esa medida la interpretación siempre puede ser adecuada. Sin embargo, él dice que no es lo fundamental, sino que lo fundamental es la vivencia de esa fantasía.
Y eso es porque, claro, podemos pensar, bueno, Goya, ¿cómo es que sabía estas cosas? Si en aquel tiempo la psicología ni siquiera existía. Evidentemente Goya no podía saber, no podía interpretar intelectualmente el contenido de sus cuadros, pero sí podía dejarse llevar por la imaginación, porque ya tenía de años anteriores, como ahora veremos, la experiencia de que esa exteriorización rebaja la tensión interna. Entonces vamos a ver una cuestión interesante. Goya en 1792 y 93 padece una enfermedad terrible. Está más o menos en la mitad de su vida y padece una enfermedad que le pone al borde de la muerte durante casi 6 meses. Él consigue superar la enfermedad, pero como consecuencia de esa enfermedad se queda completamente sordo. Entonces, sí, adelante, dime. ¿Qué enfermedad era? ¿Se sabe? No lo sabemos. O sea, hay varias hipótesis. Es una enfermedad que está descrita porque él estaba en casa de un amigo que vivía en Cádiz y entonces tiene que contactar con sus familiares que están en Madrid y este amigo relata que pues ya está medio inconsciente, que pierde el equilibrio, que tiene vómitos. Sí, pero en aquel tiempo la medicina, te puedes imaginar. El caso es que no nos ha llegado ningún diagnóstico. Pero hay varias hipótesis en torno a qué enfermedad padeció. La más probable es que fuese un envenenamiento por plomo, teniendo en cuenta que en aquella época los pintores no compraban las pinturas ya hechas, sino que ellos tenían que comprar el pigmento, molerlo, mezclarlo con los aceites, con los disolventes, etc. Y había muchos de esos pigmentos que eran venenosos, especialmente el blanco. El blanco que ellos usaban era el blanco de plomo, de manera que manejaban mucho plomo. Lo más probable es que Goya sufriera un envenenamiento por plomo. Entonces, Goya tiene la secuela, supera la enfermedad por completo, pero se queda sordo y además parece que la sordera era total para toda la vida, ¿no? La sordera es un impedimento que dificulta nuestra relación con el mundo exterior. No es tan grave como la ceguera, pero es un impedimento importante. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que hay una parte de la energía que antes tenía, la energía psíquica, que antes tenía su objeto natural en el mundo exterior, a través de los sonidos, etcétera, que ahora va a haber ese canal bloqueado y que por tanto se va, al tener bloqueado el canal hacia el mundo exterior, automáticamente esa energía tiende a la introversión. Y la actividad de la energía del psiquismo inconsciente de Goya va a estar mucho más activado por esta circunstancia. Curiosamente, él descubre una vía para desahogar esta energía. La descubre justo después de la enfermedad y escribe, además, al que entonces era vicedirector de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en una carta, diciendo una frase que se ha hecho muy conocida y que se puede interpretar de muchas maneras. Dice, bueno, aquello de que la creación al margen de los encargos oficiales causa una satisfacción enorme, ¿no? Entonces, claro, eso Goya, que realmente ya era un pintor que estaba relativamente, todavía alcanzó cotas más altas después incluso, pero ya era un pintor de los más considerados de su época, ¿no? Entonces, evidentemente, si solo fuera la satisfacción por encontrar técnicas nuevas o formas de... Eso ya lo había experimentado él, eso ahora no. Entonces, de manera que lo que experimentó ahí es algo nuevo. Yo estoy convencido de lo que él se da cuenta, porque a partir de ahí tenemos lo que Goya llamaba la obra de capricho, que son sus dibujos y sus grabados de fantasía al margen de los encargos oficiales. Mientras que antes de la enfermedad no hay esa obra de capricho. Antes de la enfermedad él utiliza el dibujo exclusivamente como herramienta para la composición de sus obras mayores, Y sin embargo, a partir de ahí tenemos un montón de álbumes personales que llena con sus dibujos y sus fantasías y luego las graba y también hace óleos. Lo que pasa es que el número de óleos es mucho más reducido, ¿no? Utiliza sobre todo el dibujo y el grabado. Entonces, en el año 1799, Goya publica Los Caprichos. Los Caprichos es la colección de grabados más conocida de Goya. Y en esa colección, él lleva ya 6 años sordo.
Y entonces lleva ya 6 años practicando este arte de capricho y experimentando y dando rienda suelta a su imaginación cuando le parece bien, ¿no? Y en los caprichos tenemos varios tipos de obras. Hay algunas obras que son sátiras de ciertos comportamientos de su sociedad, de su época, pero también tenemos otras obras que son simple y llanamente que da rienda suelta a su imaginación. Esas, para nuestro interés de analizar cómo va evolucionando su psicología, son las que más nos interesan, ¿eh? Y este grabado que tengo aquí es archiconocido, es muy conocido, El sueño de la razón produce monstruos. Aparentemente está en consonancia con las concepciones de su época, de la época de la Ilustración. Como sabéis, Goya coincidió con el momento de los ministros ilustrados de Carlos III y además los trataba y los jovellanos, por ejemplo, él le trataba con cierta asiduidad y además Jovellanos habla muy bien de Goya. A Goya le tenían en muy buena consideración, a pesar de la idea esta que a veces llega de que Goya era un hombre demasiado impulsivo. Bueno, Goya era una personalidad muy compleja y muy interesante, ¿no? Y era un hombre inteligente sin duda ninguna, a pesar del poco aprecio que le tenía Ortega y Gasset, todo se ha dicho de paso, ¿no? Pero bueno, Ortega y Gasset, digamos que era un filósofo preocupado sobre todo por problemas más bien de carácter extrovertido, no se interesaba por los desarrollos psicológicos del inconsciente, entonces es difícil que comprendiera la obra de Goya, ¿no? En mi opinión. En cualquier caso, en este grabado, como vemos, El sueño de la razón produce monstruos, pues Goya parece que está diciendo que cuando la conciencia se obnubila, el pensamiento consciente racional se adormece, pues aparece esta vida irracional que tenemos aquí representada por los búhos y los murciélagos y los linces y tal, ¿no? Por una parte nos está advirtiendo aparentemente en contra de esta irracionalidad que está en la naturaleza profunda del hombre y que él empieza a vivenciar, no sabemos cómo llamaría, pero la vivencia. Sin embargo, se ha dado cuenta también de una cosa: el arte se nutre en gran parte de esta energía y de estos contenidos irracionales. Y si no, veamos aquí esta lechuza que tenemos aquí, como con esta garra le está dando este buril o este lápiz o esta pluma, en cualquier caso un instrumento de los que él tiene aquí al lado para su trabajo de pintor o dibujante. De manera que por un lado nos advierte y por otro nos dice que no obstante esa energía es muy útil para el arte, ¿eh? De manera que esto, que evidentemente encaja perfectamente con nuestras concepciones del arte de hoy en día, ya nos está indicando esa capacidad de Goya para percibir esa realidad irracional que hay detrás de la conciencia y que tiene su interés, ¿no? Bueno, no voy a sacar más. Aquí tenemos otro de los, este se llama Duendecitos, otro de los grabados de Goya de carácter más. Todos esos los analizo aquí en este libro, que es el que estoy presentando hoy, y también en el que escribí. Aquí analicé toda la biografía de Goya en relación a su obra de capricho. Aquí me he limitado al proceso creativo y especialmente en las pinturas negras, porque para explicar las pinturas negras hay que analizar estas cosas también, ¿eh? Entonces no voy a explicar que tiene un carácter oral bastante evidente, pero porque si no se nos hace tardísimo. Pero vamos a ver, este sí que es muy interesante, porque aparentemente casi podría decir, bueno, esto es una especie de sátira del matrimonio, una especie de crítica, pero si nos fijamos en que esta escena aparece luego en distintas versiones a lo largo de su carrera y por una serie de cosas que no nos vamos a entretener aquí en ver, lo que aquí se está expresando es una situación muy importante en la personalidad inconsciente de Goya, porque la mujer que aparece aquí, como luego veremos, representa lo femenino inconsciente en el varón, una estructura inconsciente que Jung denomina ánima, a la cual se refiere el poeta Robert Graves con la denominación más atractiva quizá de diosa blanca. Esta es la diosa blanca interior de Goya y esta es la personalidad yoica, es decir, la conciencia y el ego, el elemento masculino. Eso sucede siempre en todas las personas de sexo masculino y en las de la mujer igual, solo que se alternan los sexos, ¿eh? Lo femenino inconsciente en el varón está recogido en una figura arquetípica inconsciente que es el ánima, y el yo está representado por en la mujer es al revés. Lo masculino inconsciente en la mujer tiene su equivalente estructura inconsciente que se llama animus según la terminología de Jung, y la conciencia está representada por la mujer.
Entonces, ¿qué sucede aquí con los dos bloques fundamentales de la personalidad de Goya, la conciencia y el psiquismo inconsciente? Pues que están en conflicto. Evidentemente están atados, el grado se llama, no hay quien nos desate, parece que están incómodos. Al personaje masculino le gustaría poder librarse de la mujer, indudablemente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que Goya estaba en conflicto con su propio inconsciente, con su psiquismo inconsciente. El psiquismo inconsciente tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo de contrapeso de la actividad consciente. Cuando la actividad consciente está demasiado determinada por el yo y por sus voliciones, por la voluntad del yo que siempre se quiere imponer a todo, entonces el inconsciente empieza a recordarnos que hay otra dimensión a la cual tenemos que atender también. Es un mecanismo de compensación de tantos que tiene la naturaleza en todas partes, ¿no? Pero cuando el yo es demasiado voluntarioso, demasiado ambicioso, como le pasaba a Goya, porque era indudablemente un hombre ambicioso, ¿no? Y que le importaba mucho el éxito exterior, indudablemente, ¿no? Pues aquí lo que nos está diciendo es que hay conflicto entre esas dos partes, ¿no? Es decir, a Goya le gustaría todavía mucho poder dirigir mucha más energía al mundo exterior y tener todavía más éxito, ¿no? Pero claro, eso está en contradicción con su naturaleza profunda, que aquí está representada por la mujer, ¿no? Esto no es que sea un problema grave, no es ningún problema grave, sino que es algo bastante corriente y se produce muchas veces entre cualquiera. Y además Goya aquí en este momento estaba ya, a principio cuando empieza el siglo XIX, estaba en la plenitud de su existencia, estaba casado, tenía un hijo, tenía una mujer, era primer pintor de cámara del rey, había alcanzado las cotas más altas de su profesión, era el retratista de moda entre la alta burguesía y la nobleza, frecuentaba los salones más importantes de la Ilustración, estaba en la plenitud, de manera que este problema interno evidentemente no le causaba grandes problemas. Pero lo malo, problema quiero decir conflicto interno, que tampoco es que sea una cosa, conflictos internos los tenemos todos, ¿eh? En Goya lo que pasa es que se va a ir agravando paulatinamente a medida que pasan los años. Entonces, el problema es cuando llega la guerra de independencia, de 1808 a 1814. Un momento. Sí, dime. En el dibujo. Sí. La lechuza. Sí, eso te quiero preguntar, porque ocupa gran parte del... Sí, la lechuza, yo lo explico más detalladamente aquí. No he querido entrar ahora porque nos llevaría demasiado tiempo, pero está relacionado con el, tú fíjate que es una lechuza que tiene gafas, ¿eh? Solamente te voy a decir que está relacionado con eso que hemos dicho antes de la energía oral, que está relacionada con el pensamiento, ¿eh? Pero no quiero meterme ahí porque tendría que hablar muy extendidamente, porque si no se me puede malentender lo que quiero decir. Entonces vamos a quedarnos con ese conflicto interno, que es lo básico que luego se va a seguir repercutiendo en su personalidad. ¿Y cómo sabemos que él quería con esta pintura No, lo más... ¿Afirmó algo o es no, algo que sospechamos no, que es no, un es yo que, femenino claro, y inconsciente, o sea, el ánima y claro, el yo consciente? él no podía saber que eso simbolizaba eso. Evidentemente, ¿cuáles eran los condicionantes conscientes que le llevan a él a dibujar eso? Pueden ser muy variados, pero es que cuando nosotros, independientemente de cuál sea nuestra intención, cuando realizamos cualquier acción, cuando realizamos una pintura, escribimos o cualquier otra acción, con independencia de nuestras intenciones conscientes, se desliza siempre un contenido inconsciente, que a veces nos puede sorprender a nosotros mismos. Y eso es lo que pasa aquí. Él probablemente se estaba simplemente relajando y permitiéndose esta medio broma consciente, porque desde el punto de vista consciente parece pues el típico enfrentamiento entre sexos, digamos, ¿no? Sí, pero está en fin, muy reflexionado, porque las posturas, o sea, es una diagonal, el otro está por detrás, tiene un escorzo en la pierna, sí. No es algo que hiciera... No, porque es que tú ten en cuenta... Hay ya una planificación antes. Siempre hay una planificación consciente, pero haya la planificación que haya, siempre se deslizan contenidos inconscientes que están al margen de esa planificación, ¿entiendes? La planificación consciente no suele bloquear, puede haber casos de todo tipo, ¿no? Pero no suele bloquear, sobre todo en el caso de un pintor como Goya, que era muy vital y que además él mismo se vanagloriaba
de hacer una pintura muy viva, muy suelta, muy que permitía a la propia personalidad expresarse sin quedar ahogada por lo que yo piense consciente, por su propio pensamiento consciente, ¿no? Entonces, aparte de que Goya en 1790 era un maestro en toda regla, y entonces estas cosas es que le salen solas, era un maestro, ¿eh? Entonces, esto luego veremos, ahora lo vamos a ver, cómo en efecto esto está simbolizando eso que hemos dicho hace un momento, porque es que se va a repetir la escena, y además se va a repetir con otras características, y entonces vamos a ver que en efecto se refiere a eso. Pero ya digo, hay muchos, sí, es que nos tiraríamos toda la tarde para hablar de esto solo, ¿eh? Entonces el caso es que llega la guerra, y entonces cuando llega la guerra todo se vuelve negativo para Goya. Él, para empezar, queda muy sacudido por la violencia desatada que ahora se ha convertido en una realidad cotidiana. Ahora la violencia brutal, y eso a él le conmociona enormemente, porque realmente es probable que él tuviese cierto conflicto con su propia agresividad, que no hubiera sabido encauzarla de manera positiva. De hecho, él participó en un hecho violento cuando era joven, en el llamado Motín del Pan, un hecho que le obligó a ausentarse de Zaragoza porque le buscaban las autoridades, ¿no? Porque en aquel tiempo pues, dejaba pasar el tiempo y todas las cosas se disolvían. Después de ese episodio no volvemos a tener ninguna noticia sobre que Goya haya tenido un episodio violento en su vida, es decir, vuelca toda su ambición en su profesión y en los éxitos que le brinda la propia sociedad en esos cauces, ¿no? Pero eso no quiere decir que a nivel inconsciente él haya solucionado todos los problemas que pueda tener con la agresividad. De hecho, cuando estalla la guerra y ve todas estas, en sus grabados de los desastres de la guerra, tenemos un repertorio de las brutalidades que el hombre llega a hacer cuando se desata la violencia, ¿no? Y todo esto parece que a él le produce una crisis tremenda. Es como si le recordara que tenía ahí algo pendiente que no era capaz de asimilar bien, o que no era... Es la violencia, le produce un terrible problema. Pero es que además de eso muere su mujer, con lo cual pierde un apoyo importante. Viene Fernando VII, que ya no tenía tanta predilección por Goya, sino que Fernando VII, como pretendía restaurar el absolutismo, pues no le caía muy bien el talante abierto de Goya, que siempre fue partidario de los ilustrados y de las reformas del país, ¿no? Entonces, aunque sigue manteniendo su puesto de primer pintor de cámara, el rey ya no le manda tantos encargos. También la pintura también va cambiando las modas y tampoco deja de ser el retratista preferido por la sociedad madrileña. Ya también tiene menos encargos. Eso no significa que tuviera problemas económicos, no los tuvo, a esas alturas no los tuvo ya, porque ya tenía su porvenir completamente asegurado y el sueldo del primer pintor de cámara lo seguía cobrando, aunque el rey le encargara pocas cosas, ¿no? De manera que no era un problema de tipo material, era un problema pues de que ya no era el personaje solicitado y de éxito, y que podía tener, a pesar de su sordera, una comunicación fluida con el mundo exterior. Ahora ya todo se ha vuelto más gris, ya no tiene esta compensación externa, ya no es quien era antes, ¿no? Encima ha perdido el apoyo de su mujer, se lleva mal con el hijo y con la nuera, tiene problemas familiares, en fin, todo se vuelve más gris para él. Y entonces esta sordera y este aislamiento se van haciendo cada vez mayores. Eso lo vemos, por ejemplo, en las obras de todos estos años, como aquí por ejemplo, este grabado que traigo aquí, que es de una colección que se llama Los Disparates, que conoceréis también. Es una colección mucho más reducida que Los Caprichos. Los Disparates son 21 concretamente, me parece que son, mientras que Los Caprichos eran 80 grabados. Parece que quedó inacabada. De todas formas, no se publicó en vida de Goya por temor a que fuera mal interpretada. De hecho, Los Caprichos, cuando publicó Los Caprichos, le denunciaron a la Inquisición, o sea, porque en aquel tiempo era fácil que por cualquier crítica mal entendida enseguida venían las denuncias anónimas, como sabemos, ¿no?
Entonces estos disparates son muy significativos porque aquí ya, aquí ya no hay sátira de su tiempo. Aquí ya todos son fantasías personales suyas. Y aquí empezamos a ver, por ejemplo, este grabado es muy claro. Para cualquiera que esté acostumbrado a ver imágenes de fantasías inconscientes, aquí este fantasmón lo que representa es un arquetipo que Jung llama la sombra. Es la vida inconsciente personal. Jung descubrió que detrás de este inconsciente personal está el inconsciente colectivo y los arquetipos, pero el inconsciente personal está representado por esta estructura, por esta sombra, que es aquí, como vemos, ha adquirido un carácter desproporcionado. ¿Eso qué significa? Si ha adquirido este carácter desproporcionado, significa que la vida inconsciente se ha activado enormemente. Ahora va a tener mucho más peso entre los dos componentes de la personalidad, la conciencia y el inconsciente. Ahora la vida inconsciente tiene mucho peso y cuando eso pasa, la conciencia puede estar amenazada y esto puede causar ciertos desequilibrios importantes. Aquí la conciencia está representada por este conjunto de soldados. No voy a explicar por qué, lo explico en el libro con más detalle, no voy a explicar por qué porque tardaríamos mucho en todo, pero la uniformidad de los soldados representa una conciencia identificada con la conciencia colectiva. Pero están caídos por el suelo. Eso quiere decir que esta vida inconsciente que está aquí y que ha adquirido tanta importancia, ese tamaño enorme, amenaza con desbaratar la conciencia. Y eso es un principio de un brote psicótico. No es que Goya lo sufriera nunca, pero sí estuvo cerca. De hecho, tenemos datos, por ejemplo, de amigos de Goya. Un amigo de Goya era en ese momento quien era embajador de Suecia. Esta persona, que por cierto fue quien compró los caprichos y los llevó a Suecia, y a Goya se le conoce en Suecia por esa colección que llevó este señor para allá, pues en su diario apunta en una de las visitas que hace en esta época, ya después de la guerra, dice: Goya está viviendo con estrechez, la nuera le trata muy mal, llegando a negarle lo necesario. Y luego anota: es posible que todo se pueda deber a su extraño estado mental y a sus caprichos. Habla de un extraño estado mental. Claro, no podemos precisar nada porque son palabras muy, pero ya hay algo que nos suena ahí que Goya no estaba bien. O sea que realmente lo que vemos reflejado en los grabados se repercutía verdaderamente en su personalidad exterior, ¿no? Realmente este aislamiento que tiene que estar muy acentuado por la sordera, con la activación de su actividad, la activación de la vida inconsciente, en gran medida por esta actividad suya de dejar la fantasía exteriorizarse a través de la pintura y el dibujo, pues todo se activa. Por un lado se desahoga, pero también está en ebullición. Entonces, esto hay que decir que, bueno, que esto pasa más veces, y por ejemplo hay gente dedicados a la cultura, no solo eso, sino que pierden pie. Por ejemplo, el caso más conocido es el de Nietzsche. Nietzsche, como sabemos, pasó los últimos 10 años de su vida completamente enajenado, al cuidado de su hermana y de alguna institución mental. Otro caso también conocido es el poeta alemán Hölderlin. Hölderlin no pasó 10 años, pasó 30, completamente loco. Por ejemplo, Jung analiza los últimos poemas de Hölderlin y va detectando cómo se va abandonando ese mundo inconsciente de los arquetipos, que tienen la vivencia del arquetipo tiene un atractivo, es como el canto de las sirenas. La vivencia del arquetipo Jung produce un sentimiento que Jung llama luminosidad, y es un sentimiento que atrae. El que se abandona a ese mundo y si pierde pie, o sea, pierde los lazos con la realidad exterior, estamos muy cerca de la psicosis o de la locura o de la esquizofrenia. Entonces Goya estuvo cerca, sin duda, y además se vio acuciado por esta situación. Y aquí vemos este grabado donde sucede lo que yo venía diciendo antes. Si nos fijamos en este grabado, es el mismo que hemos visto hace un momento. Es el mismo grabado de los caprichos.
tenemos la parte masculina que ahora está convertida en un monstruo y la parte femenina, que es otro monstruo, ahora ya en lugar de estar atados, están soldados. Lo que quiere decir que el problema se ha agravado. Ahora ya sí que lo siente como algo absolutamente insoportable, esa tensión entre estos dos elementos de la personalidad. Además, si nos fijamos aquí en los pies de las dos figuras, pues resulta que están mirando para lados contrarios. Eso es un conflicto a nivel del instinto. El pie es la parte que está en relación con la tierra, con lo material, con lo terrestre, es decir, con la dimensión puramente instintiva de la energía inconsciente. Entonces vemos que es que lo de antes, pues parece que sí que se refería a eso que hemos dicho, porque aquí vuelve a salir la misma expresión, pero agudizada. Ahora el problema es mucho mayor y ahora ya no tiene ninguna compensación en el mundo exterior. Ahora verdaderamente sí que tiene un problema. Entonces, bueno, aquí este es otro grabado también muy significativo. Esto está ya próximo a perder el control de su propio psiquismo. Fijémonos que este es el caballo, que es representante del instinto. Esto es un instinto desbocado. El ánima, la mujer interior, como representante de la relación entre conciencia e inconsciente, está a merced de un instinto desenfrenado, de un instinto sin control. Está próximo a estar perdida. Y aquí detrás hay estas enormes ratas devorando también a otros personajes, que como vemos lo que hace también referencia a la acción destructora de la energía oral. Un devoramiento es una cosa oral, evidentemente, es la energía oral, está destrozando la estructura consciente de la personalidad de Goya. Realmente lo está pasando mal. Hay muchos más grabados, más significativos, pero es que no tenemos tiempo. Entonces, Goya resulta que, por unas cosas o por otras, tiene una idea genial, en mi opinión, que es la de encerrarse con sus propias vivencias inconscientes, enfrentarse a ellas y ver si consigue ese rebajamiento de la tensión que ha conseguido en otras veces a través de las... Esto es una reproducción de las dos salas principales de la Quinta del Sordo. La Quinta del Sordo sabemos que era una casa de campo que Goya se compra en 1819, es decir, cuando está en este momento que acabamos de ver, en un momento difícil. Y ahora veremos cómo es esa casa. Empieza a pintar en las paredes este tipo de escenas que, como vemos, no sé si las conocéis, pero este tipo de escenas que hoy en día están en el Museo del Prado, pero eran pinturas murales. Lo que pasa es que en los años 70 del antepasado siglo XIX, hubo el dueño de la Quinta del Sordo, que su nieto y su hijo y su nieto le habían vendido a este señor, que era el barón de Langeais, era un francés. Le vendieron la casa y el barón de Langeais mandó trasladar las pinturas a lienzo. Lo hizo un pintor que se llamaba Martínez Cubels, que era el jefe de los restauradores del Museo del Prado en aquel momento. Hizo un trabajo impagable, porque eso era muy complicado y más en aquella época. Y gracias. ¿Despegó las pinturas? Sí, se coge, se pega un lienzo sobre el mural, luego se dan una serie de productos, la pintura queda pegada aquí, luego vuelves a pegar por atrás y lo despegas. Un trabajo... ¿Pero la obra que quedó en lienzo es la que pintó él? Sí, porque antes de hacer ese proceso, me imagino que no las tenían todas consigo, llamaron a un fotógrafo, también francés, que fotografió todas las... De hecho, aquí tengo alguna foto de las pinturas antes de pasarlas a lienzo, concretamente la del perro. A ver si la encuentro por aquí, te la puedo enseñar. Esta es la foto del perro. Ah, sí, ya sé cuál es. Pero el cuadro es este. Si notas, bueno, desde aquí no puedo, si pero notas, vamos, sí, luego te lo no. enseño más despacio. Pero tenemos fotos de todas las pinturas antes de que las arrancara. Están igual. Hay un poquito de transformación porque claro, se pierde alguna, y aparte de que las pinturas ya estaban un poquito deterioradas en los años 70, porque estaban pintadas de 1820 a 1823, estaban un poquito deterioradas,
y el restaurador pues hizo su labor de restauración, que en el siglo XIX no era tan rigurosa como la hacemos hoy en día, ¿no? Pero sí tenemos fundamentalmente las pinturas tal cuales eran. Las pinturas son las mismas. No, pero vamos, casi milagroso. Casi milagroso. Que hicieran las fotografías, sí, y que encargaran el trabajo a un restaurador que ya no podían escoger mejor. Exactamente, porque en 1913 tiraron la casa y se hubieran perdido las pinturas. Todas, claro. Se hubieran perdido completamente. El caso es que aquí las tenemos y entonces ¿Dónde estaba la casa? Pues la casa estaba al principio del Paseo de Extremadura. El Paseo de Extremadura, Sí. ¿no? Entonces, pues una vez que se pasa el puente de Puente Segovia, Segovia a la izquierda. el puente de Segovia es la primera o la segunda calle, a mano izquierda, y entonces ahí hay una plaquita que nos recuerda que ahí estaba la Quinta del Sordo. Estuvo la Quinta del Sordo, que en aquel tiempo aquella zona era campo, era una casita. No, ya veo que era muy grande además. No, era pequeña. Esta es la casa, sí, pero es que esta casa está modificada ya por por el hijo y el nieto, que hicieron añadidos. Pero la casa tal como la compró Goya era esta. Esto es una maqueta, estas fotos son de una maqueta que se ha descubierto hace relativamente pocos años, de la maqueta de Madrid, con todo Madrid, y ahí se han puesto a buscar y han encontrado cuál era la casa de la Quinta del Sordo, era esta casita. Esta casita, que parece más o menos grande, en realidad la parte habitable es solamente esto. Esto de aquí son corrales y almacenes y utensilios. Aquí la tenemos, la parte habitable es esta de aquí, esto es una especie de corral, huertecillo, lo que sea, estos son pues como almacenes o cobertizos para guardar herramientas, en fin. La parte habitable ahora la vamos a ver en planta, no era demasiado grande. Esta es la planta baja, esta es la cocina. Esto de aquí, cocina y despensas. Pero la parte habitable de la casa es esta. La planta baja es esta. Y como vemos, tiene el hall de entrada, luego a mano izquierda una puerta y se entra a la sala de la planta baja donde estaban la mitad de las pinturas negras. Y aquí hay un pequeño gabinete. Esta fachada que vemos aquí con una puerta y una sola ventana es esta fachada de aquí. Esta es la puertecita y la ventana de la planta de abajo. Y en la planta de arriba hay 4 ventanas, como vemos, ¿no? Bueno, pues en la planta de arriba, que es esta de aquí, tenemos 1, 2, 3 y 4 ventanas. Esta es la reconstrucción que se ha hecho de lo que era la Quinta del Sordo. Entonces era una casa relativamente pequeña, aquí abajo una sola habitación de estar, con un gabinete y un hall. Subiendo por las escaleras, entramos aquí, estas 4 habitaciones se supone que se podrían utilizar de dormitorio y otra sala grande de estar. Estas 2 salas, las 2 salas grandes, son las que él llenó con las pinturas negras, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Que en estas pinturas vamos a ver los distintos símbolos que hemos visto antes del proceso creativo, lo cual nos da una clara idea de que ahí Goya se sumerge con sus propias obsesiones de una manera clara, en mi opinión, porque tiene esta experiencia previa de que con la vivencia de las propias obsesiones la tensión se rebaja. Y entonces esos graves momentos que hemos visto reflejados en los grabados, él va a lograr liberarse por esta obra que duró 3 años. 3 años en los cuales estuvo evidentemente trabajando en las 2 salas. Esta es la sala de abajo. Vamos, una reconstrucción con las pinturas, ahora las veremos más en detalle. Esta es la de arriba. Entonces vamos a ver ahora un poquito cómo en estas pinturas, estas 2 salas que hemos visto antes, pues las tenemos aquí. Y esto es un programita que yo hice para un poco hacerme una idea de cómo podía ser esto visto desde dentro, cómo podía ser esto. Hay que tener en cuenta una cosa que... ¿En proporción los tamaños en las paredes? Aproximadamente, muy aproximadamente. No, digo porque, claro, bueno, las dimensiones de la habitación son 5 metros de ancho por 10 de largo. pues, Pero entonces esto es una aproximación más o menos para hacerse una idea, claro, porque es muy difícil ponerse a hacer eso, ¿no?
Pero lo que tenemos que tener claro es que evidentemente estas pinturas no están hechas para alegrar el ambiente a nadie. Evidentemente, si ahí vas a pasar todo el día o la tarde en un lado y en otro, pues francamente, esto no es para alegrarte la vida. Luego, ¿qué pretendía Goya haciendo esto? Es evidente que no estaba decorando su casa, estaba enfrentándose con sus propias obsesiones, de manera evidentísima, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, esta pintura, esto es una fantasía, ya sabemos que es Saturno devorando a uno de sus hijos, es un episodio mitológico, pero aquí pasa lo mismo que hemos dicho antes. El episodio mitológico es la primera intención consciente, pero está pintado de una manera tan subjetiva que evidentemente aquí hay una vivencia mucho más personal. Aquí no hay la voluntad de reproducir un mito, aquí hay una voluntad de vivir algo que le ha venido a la cabeza por el mito, por lo que sea, pero aparte de que los nombres de las pinturas no todos los puso Goya, eso dicho sea de paso. Entonces, los nombres de las pinturas aparecen en un inventario que se hizo después de muerto Goya por un pintor amigo suyo que se llamaba Antonio Brugada. Y los nombres que aparecen ahí, pues no sabemos quién los puso. Son los nombres con que ahora le damos, pero no sabemos si son de Goya o no. En cualquier caso, esta fantasía es evidente que tiene un sentido. ¿Qué carácter tiene? Es un devoramiento. Es una energía de carácter oral que está realizando un ataque, está devorando a una especie de persona o de personaje o lo que sea. Es evidentemente un ataque oral, tiene carácter oral y está en consonancia, por lo tanto, con las fantasías que aparecen en el primer estrato de introversión de la libido. Ya Ehrensvärd decía que aparecen símbolos orales, pero aquí tenemos un símbolo oral bastante claro. Podemos pensar que es una de las primeras pinturas que hizo. Pero antes hemos hablado que el corte también estaba en relación con la oralidad, ¿no? Y que también las fantasías relacionadas con instrumentos cortantes estaban relacionadas. También sabemos que esto es un episodio bíblico, es Judith decapitando a Holofernes, pero también fijémonos que la forma en que lo ha representado tiene poco, o digamos que no pretende reproducir el hecho con objetividad, sino que es una visión muy subjetiva. De hecho, de Holofernes solo vemos un trocito de la cabeza por aquí, y lo que nos destaca Goya sobre todo es a la diosa blanca, si queremos hablar así, ¿no? Es decir, a esta mujer interior con un instrumento cortante en la mano, lo cual es también un símbolo de un ataque oral según las investigaciones de Ehrensvärd. Bueno, pues ya tenemos dos de esas, pero es que hay más cosas. ¿Qué es esta pintura? Esta pintura es una vieja cadavérica comiendo. También está relacionado con la oralidad de manera evidente, ¿no? Pero además aquí tenemos este personaje también cadavérico que tiene delante aquí una serie de pinceladas blancas que todos los críticos, esto ya no es interpretación mía, sino que es una interpretación de todos los críticos, piensan que esas pinceladas representan una serie de hojas o libros o montones de hojas, ¿eh? De manera que tenemos aquí la oralidad en relación con la intelectualidad, con los libros, con el pensamiento. Es evidente que esto no lo ha planificado Goya de manera intencionada, puesto que no podía conocer esa relación que 80 o 100 años después, o 150 años después, iban a establecer los psicólogos que estudiasen estos procesos. Evidentemente eso es el propio inconsciente que se está expresando a través de él. Goya se deja llevar por su propia imaginación, se deja llevar, y además la forma en que pinta nos dice claramente que no está reproduciendo con verosimilitud nada, sino que está trasladando sus propias imaginaciones. Se deja llevar por lo que dice el inconsciente, y el inconsciente simple y sencillamente va expresando estas relaciones que hay en él, que son así. Entonces ya hemos visto que hay en esta primera sala de abajo hay al menos 3 pinturas que tienen un claro carácter oral, que además expresan ataques de la oralidad, y que eso está en consonancia con las primeras fases de cualquier proceso creativo. Aquí estamos evidentemente en un proceso creativo que era un enfrentamiento consigo mismo, sin duda ninguna. Pero dijimos que después del nivel oral venía otro nivel, que era el nivel anal.
si recordáis, y que el nivel anal estaba en relación con la muerte. Pues aquí tenemos esta otra pintura. Esta pintura es Leocadia Weiss, Leocadia Zorrilla Garza, la ama de llaves o compañera del pintor, no lo sabemos con exactitud, vestida de luto y apoyada en una tumba. Evidentemente hay una relación directa con la muerte, por lo tanto estamos en el nivel anal de la imaginación. Estamos claramente en un proceso de introversión de la libido que está profundizando cada vez más y que va a llegar al inconsciente colectivo, como ahora veremos. A partir de aquí, estas pinturas adquieren todas un carácter arquetípico incuestionable. Esta es quizá la más conocida, tampoco tengo tiempo de explicarla en detalle, pero esto que aquí vemos tiene un carácter de sombra bastante evidente, ¿no? Es un macho cabrío y que desde un punto de vista de la conciencia podemos pensar que representa al diablo. Pero es que el diablo no es más que una forma mitológica de llamar a la estructura de la sombra, al arquetipo de la sombra, al arquetipo del mal absoluto que está en el fondo del alma humana. Es decir, esto es el fondo del alma humana. En el fondo del alma humana hay eso. Y no hay que olvidar que Goya es un hombre que se había enfrentado a eso a través de su pintura, viendo las terribles barbaridades a las que somos capaces de llegar los seres humanos cuando se desata la violencia, ¿no? De manera que ahora no tiene nada de particular que en este enfrentamiento radical que él hace consigo mismo, de repente salga como una especie de vómito desde lo más profundo de su ser, esta vivencia tan terrible que él tuvo que experimentar durante los años de la guerra y que le obsesionó de aquella manera que hemos visto antes, con los grabados de los desastres de la guerra. No tiene nada de particular que ahora aparezca aquí cuando él se sumerge de esta manera tan radical en su propia interioridad. Aquí tenemos pues el arquetipo de la sombra, el arquetipo del mal. Bueno, y esta figurita que está aquí, que parece que no tiene mucho que ver en una escena tan macabra como esta figurita es evidentemente la mujer interior, haciendo según Jung, cuando el proceso avanza, este arquetipo del ánima, esta mujer interior, se convierte en una función de relación entre conciencia e inconsciente. Eso poéticamente se ha expresado desde siempre como la musa que guía al poeta, ya sea por los infiernos. Es una forma mítica o simbólica de expresar una realidad, una relación entre un elemento inconsciente y la propia conciencia y el inconsciente, ¿no? Bueno, pues aquí es esa función de relación representada por esta mujer interior, ¿no? Así como en la otra que aparecía la sombra, Sí. los soldados Sí. estaban pintados de forma realista, en esta, los que están frente al macho cabrío Sí. son las brujas. personajes deformes. Ah, son brujas. Sí, son brujas. Son brujas, pero son deformes, evidentemente. Es como si dijéramos el aspecto femenino del mal, del arquetipo de la sombra. Es el aspecto. Pues es lo materno negativo. Eso serían casi como decir. Eso es lo que produce las aberraciones, pues cuando vimos, por ejemplo, que una bruja ha descuartizado a un niño, por ejemplo, que se han dado casos en misas negras y por ahí, pues está actuando este aspecto femenino de lo negativo, pero que salen figuras de este tipo en la fantasía inconsciente. O sea, eso sale sí, de verdad, o sea, eso está ahí. Entonces estos son digamos que son lo masculino, negativo, arquetípico, y igual aquí es el horror que hay en el fondo del alma de todos nosotros. Me refiero a que en el otro que estaba en la sombra y los soldados, sí. Estaba el arquetipo del mal, que es la sombra, sí, pero ahí estaba, frente a la conciencia. Es que ahí no tanto era el arquetipo del mal, ahí englobaba toda la vida inconsciente, no solo el arquetipo del mal, es la vida inconsciente toda, es la sombra como representante de toda la vida inconsciente. Entonces, bueno, entonces de esta sala de abajo vamos a ver solo un cuadro más, porque luego este cuadro va a tener consecuencias, ¿eh? Entonces este cuadro es interesante porque eso también es un arquetipo conocido.
Eso también es un arquetipo conocido, esa figura barbada, que a veces este cuadro se ha dicho que sean dos frailes o un fraile y un... Fraile no es, porque ningún fraile en su hábito lleva bordados de colores aquí abajo, ¿eh? Y esto que parece un fajín dorado, pues tampoco es propio del hábito de un fraile, de manera que esto es más bien un mago, ¿eh? Entonces es un personaje que aparece muchas veces en muchas leyendas, en muchos cuentos de hadas, en muchas mitologías, que Jung denomina como el arquetipo del espíritu, o el anciano, o el sénex, o el viejo sabio, ¿no? Indica la actitud espiritual del individuo. Y aquí vemos que la actitud espiritual de Goya, cuando Goya se enfrenta a sus propias obsesiones en la Quinta del Sordo, su actitud espiritual está caracterizada por una cosa. Está como muy mediatizado, muy influido por este extraño personaje que, si nos fijamos, tiene claros rasgos animaloides, ¿eh? Tiene grandes orejas, arcos supraciliares muy marcados, nariz chata y pequeña, boca también enorme, esto que parece casi la zarpa. Está muy mediatizado por el instinto, eso que hemos hablado antes de la ambición probable, ¿no? De la ambición por las recompensas materiales de la existencia, ¿no? Por toda la dimensión instintiva. Y además muy agarrado a este cayado, a este bastón. El bastón siempre es un símbolo de mando, de poder, es un símbolo de poder. De hecho, hay el bastón de mando que llevan pues muchos generales o oficiales, o sea, el rey tiene un cetro que también es un bastón de mando, en fin, etc. De manera que aquí está muy unilateralizado en el instinto de poder, en el instinto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Goya seguía siendo muy ambicioso. No es nada grave, pero está demasiado unilateralizado en esas cuestiones, ¿no? Y vamos a pasar brevemente, porque ya no tenemos, ya llevamos una hora, pues vamos a pasar brevemente. Esta es la sala de arriba. De la sala de arriba solo voy a decir, ya hemos visto que en la sala de abajo hemos pasado por los dos niveles, o hemos llegado al inconsciente colectivo, y ahora aquí aparece la solución final, el tercer estadio, pero antes, bueno, voy a pasar a ese tercer, que es el perro. El perro que está saliendo trabajosamente de la parte. Fijémonos que el cuadro, aunque esto está tapado quizá por el... bueno, no puedo explicarlo ahora, pero en principio aquí lo que hay claramente es una zona aérea. Lo aéreo está siempre en relación con lo espiritual, con lo paterno, con lo espiritual, ¿no? Y una zona terrestre, que está en relación con lo material, lo materno y lo material, ¿no? De manera que hay la tensión entre lo espiritual y lo material, y el perro que está como elemento que entre medias, que sale de lo material con mucho trabajo, que está empezando a salir, ¿eh? Está empezando a ser el elemento intermedio entre los dos contrarios. No olvidemos que en este tercer estadio aparecen siempre símbolos de conjunción, símbolos de resolución de conflicto, símbolos que unen. Hay grabados muy significativos en eso, que no tenemos tiempo de entrar ahora. Solamente, entonces, vamos a ver, bueno, aquí hay otras muchas, pero no podemos ya ver más cosas. Solo voy a decir una sola cosa que más o menos refuerce mi opinión de que en efecto esto no es ninguna sátira de la política de Fernando VII, como ha dicho algún crítico alguna vez, hace ya muchos años, ni tampoco otras cosas. Esto es un enfrentamiento muy personal con las propias obsesiones, muy personal. ¿Y cómo lo puedo? Yo no sé si sabéis lo que significa, lo que reproduce este cuadro. Bueno, pues este cuadro reproduce lo siguiente. Y esto, también repito, no es interpretación mía, sino que todos los críticos están de acuerdo en que representa lo siguiente. Esto de aquí es un hombre masturbándose. Y estos son dos mujeres riéndose. Entonces, ¿hay algo más personal que esto? No, pues así es. ¿Y hay algo más personal que esto? ¿Podemos pensar que Goya pinta esto a principios del siglo XIX para recibir a las visitas ahí? Yo creo que no. Yo creo que no. Evidentemente esas pinturas están hechas como algo personal, por sus vivencias personales a través de ellas, porque si no, no hubiera hecho una cosa como esta. No está hecho para enseñarlo, está hecho para vivirlo. Y bueno, ¿y qué sucedió
en el año 23 Goya tiene que partir para el exilio. Y se va a Burdeos y allí ya la experiencia de la quinta pues queda terminada. Hemos visto que ha llegado al proceso final, porque el perro empieza a liberarse de la contradicción del conflicto entre lo espiritual y lo material, que en definitiva es el conflicto que está viviendo. ¿Y podría ser que ese fuera el último de los que pintó? Sí, yo estoy convencido de que lo era. Porque los otros son más enfrentamiento y este ya es Claro, la salida. esta es la salida, claro, en efecto. Pero entonces podemos pensar, bueno, ¿y esto realmente qué consecuencias tuvo para la vida de Goya? ¿Realmente esto sirvió para algo o no sirvió para nada? Bueno, pues en los dibujos que él realiza en Burdeos, en Francia, podemos analizar cuál era el estado después de esta experiencia, después de estos 3 años de enfrentamiento consigo mismo, cómo ha cambiado internamente, ha conseguido algo, no ha conseguido nada, ¿qué ha pasado? Bueno, pues podemos encontrar cosas verdaderamente sorprendentes, porque entre todo, yo por ejemplo en estos libros analizo más dibujos, pero aquí solamente vamos a ver 2, pero hay más datos. Pero fijaros en este dibujo que es el Sénex, otra vez el viejo sabio, que antes estaba agarrado fuertemente a un bastón, ahora ha aprendido a atender a los 2 elementos, ahora se apoya en 2 elementos, tiene 2 bastones, ahora ha aprendido a atender, aún aprendo, dice la leyenda, ha aprendido a atender tanto a una de las solicitaciones, la del yo y la ambición, etc., pero también a la relación a la mujer interior, a la otra. Ha aprendido a escuchar a su propio fondo anímico, a las necesidades más anímicas que antes estaban en contradicción con él, ¿no? Pero hay todavía algo más significativo todavía, porque antes, ¿recordáis aquellos 2 grabados que hemos visto de el hombre y la mujer atados o soldados? Pues mira lo que se le ocurre ahora. Qué curioso. Es que ahora ya no hay conflicto entre la mujer y el hombre. Ya resulta que hay entre ellos una armonía. De hecho, se llama segura unión natural, escribe de su puño y letra. O sea, la tensión se ha disuelto por completo, y ha aprendido a convivir con su otra mitad inconsciente, con su mujer interior. Si nos fijaros aquí, este es el grabado de los caprichos, este es el grabado de los disparates, y este es el grabado el dibujo de Burdeos. Es verdaderamente asombroso, pero se ha producido esa transformación. O sea, realmente las pinturas negras eran eso que hemos dicho, eran ese enfrentamiento, y además funcionaron. Funcionó esa vivencia de los conflictos íntimos, funcionó. Pudo conseguir la transformación de su personalidad, que según muchos psicólogos es uno de los tipos de proceso creativo más auténticos y más característicos, ¿no? La transformación de sí mismo. Bueno, y con eso pues entonces hemos terminado, y pues nada, si queréis preguntar algo, lo que sea, pues aquí estamos. ¿De acuerdo?